hermanos y hermanas que a esta hora se sintonizan para el estudio del Nuevo Testamento. La semana pasada habíamos iniciado este curso de introducción al Nuevo Testamento con los evangelios sinópticos. Hoy avanzamos un poco más y vamos a conocer sobre el Evangelio según San Juan. Bien, sabemos que Juan es el cuarto evangelio y San Juan, aunque lo vamos a ver por separado de los sinópticos, tiene mucha referencia de la literatura sinóptica, pero Juan también hace un itinerario y un camino propio, de lo que hablaré más adelante. Vamos a ponernos en presencia de Dios, agradecer a la parroquia San Bartolomé Apóstol de Barba de Heredia por permitirme este espacio de compartir con cada uno de ustedes, de cercanía, de apertura y de inmenso cariño. Dios los bendiga de verdad a todos y a los que también desde otras comunidades también nos sintonizan y se conectan a esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en presencia de Dios, pedimos los auxilios divinos para que el Señor venga sobre nosotros. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu quien nos acompañe durante esta hora, para que tú sigas siendo guía de nuestras vidas, para que tú seas luz en nuestro camino y para que seas esperanza en medio de la incertidumbre, para que nos des caridad en medio del egoísmo y para que tu luz nos haga ver la luz verdadera. Señor Jesús, ilumínanos, guárdanos y danos siempre tu amor y guárdanos en tu espíritu para que caminemos en tu verdad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, seguimos avanzando en este estudio del Nuevo Testamento. Hoy vamos a conocer un poco más sobre el Evangelio según San Juan. Bien, nuestros queridos oyentes, nuestros queridos hermanos que la semana pasada nos acompañaron, hicieron algunas preguntas que en esta primera parte me voy a disponer a responder. Les comparto pantalla para ver cuáles eran las preguntas que tenían nuestros hermanos, esas dudas que habían suscitado de nuestro encuentro anterior. Les comparto la pantalla, muy bien, estas preguntas y voy a dar unas pequeñas respuestas. Espero poder satisfacer sus inquietudes y si no, me hacen saber y seguimos adelante e investigando para poder abordar esas preguntas que ustedes se hacen. Bien, la primera pregunta que nos hacían, muy bien, acá va, es Jorge Mora. Por favor, referirse a las imágenes que identifican a cada evangelista. Con el indicador del mouse voy a ir diciendo de esta imagen que están viendo al fondo, a qué evangelista corresponde. Y este es el evangelista según San Mateo. Y Mateo es representado con el ángel, un hombre con alas. Aquí lo vemos. ¿Y por qué? Porque si nos vamos al capítulo primero del Evangelio de Mateo, nos vamos a encontrar
que Mateo nos empieza a hablar hablando de la genealogía de nuestro Señor. Entonces nos empieza a hablar de la procedencia de nuestro Señor. Entonces, como un ángel que anuncia la venida del Mesías y ese Mesías que viene a traer la paz. Entonces, la tradición de la Iglesia le ha representado con la imagen de el ángel, a San Mateo. San Marcos, que es el que estoy indicando en este momento, ¿okay? San Marcos, lo que pasa es que en esta imagen que yo le he colocado acá está un poco pixeleada, entonces no se distingue tan bien, pero vemos que aquí San Marcos, perdón, estaba indicando San Juan, San Marcos es representado con el león. Marcos inicia su evangelio con la predicación de Juan el Bautista en el desierto, asumiendo que en el desierto había muchos animales silvestres, salvajes, entonces el león es uno de ellos. Quiero decir, que tal vez no lo he dicho desde el principio, que cada evangelista es representado de acuerdo al inicio de cada evangelio, o sea, hace una referencia explícita a lo que cada evangelio al inicio, o de cómo empieza cada evangelio. Muy bien, aquí vemos a San Lucas, representado por el buey. Y San Lucas, al ser representado por el buey, vemos que al inicio de su evangelio es con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, a través de Zacarías, que fue a ofrecer al altar de Dios el sacrificio como sacerdote, y recordar que muchos de lo que se ofrecía, entre ellos los animales que se ofrecían, estaba el buey. Bien, vemos acá a San Juan, representado por el águila. Juan inicia su evangelio, el águila es representativo en el sentido de que nos da a entender que esa águila que guía, esa águila que instruye, ¿no? Que vuela alto para así darnos ese mensaje que viene de lo alto, ese mensaje de Jesús que está presente en medio de su pueblo. Pues muy bien, este es el orden en que aparecen en el Nuevo Testamento: el ángel Mateo, el león Marcos, el buey Lucas, el águila Juan. Muy bien. La segunda pregunta que nos las hacía Aida Sancho: antes de leer la Biblia, ¿se deben leer los evangelios? ¿Esto es correcto? ¿O se empieza por Antiguo Testamento? Pues yo no hablaría de lo correcto o incorrecto, ¿no? Lo más idóneo sería, para empezar a leer la Biblia, iniciar con el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque nos da una identidad de lo que somos nosotros como cristianos. Entonces, yo recomiendo siempre leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como segundo, leer los Evangelios también nos ayuda a comprender mejor la vida de Jesús, aquel en quien nosotros creemos, en quien nosotros somos y existimos. Entonces, si quieren alguna vez leer el Antiguo Testamento, pudieran leer el Pentateuco o los profetas, pero si vas a leer por primera vez la Biblia,
sería recomendable leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y seguido los Evangelios. Yo les decía la semana pasada que pueden leer el Evangelio según San Marcos, que es el más corto, tiene apenas 16 capítulos y se lo pueden leer tranquilamente en una semana. Pero si quieren hacer una lectura profunda, entonces tienen que hacerla meditada. También recomiendo que es mejor hacer una lectura meditada de la palabra de Dios. Bien, la tercera pregunta nos la hace Dunia Cordero. San Lucas era médico y San Marcos y San Pablo, ¿qué profesión tenían? Bien, Marcos es conocido también como Juan Marcos. Es el autor del Evangelio, es el traductor y el secretario de San Pedro. En un primer momento fue discípulo de Pablo junto con Bernabé. Es procedente de una estirpe sacerdotal. Era muy joven cuando Jesús estuvo en la tierra, estuvo entre nosotros. Por eso no es un discípulo directo de Jesús. Acompañó Marcos en la misión de Chipre y Pérges a Pablo y a Bernabé. Luego, se apartó y se fue a Roma y allí estuvo junto con San Pedro, ayudándole en la transmisión del Evangelio. Y Pablo, San Pablo, que es su nombre secular, Saulo, Pablo era fariseo, era un conocedor de la ley, era un estudioso de las Escrituras. Pablo tampoco le conocemos como una profesión civil, es desconocido para nosotros, pero esto es lo que podemos saber sobre San Marcos y San Pablo. Bien, sabiendo que ambos no fueron testigos directos de Jesús, como lo fue Mateo y como lo fue San Juan. Y la otra pregunta es, me gustaría preguntarle, ¿por qué cree usted que en las liturgias se cite tanto el Evangelio de Mateo? Ciertamente, como usted lo mencionó, es el más eclesiológico y está orientado a lo judeo-cristiano, que ya conocían más del Dios único. No obstante, no sé si eso tendrá alguna relación con la liturgia de hoy, en la cual ya hemos sido catequizados desde los primeros años de vida, todo lo cual supone que ya tenemos una fe más madura o por lo menos de más conocimiento de las Sagradas Escrituras. Me ayudaría mucho conocer su opinión al respecto. Gracias y bendiciones. Pues recordarles que dentro de la liturgia los evangelios son citados de manera pedagógica, al mismo tiempo catequética. Entonces, yo les decía la semana pasada que el Evangelio de Mateo es el Evangelio eclesiológico. Hay un gran sentido de iglesia, pero recordarles no más, estamos en el ciclo A. Recuerden que hay 3 ciclos litúrgicos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y en cada uno de esos ciclos litúrgicos hay un evangelista de preferencia para la misa de cada domingo, entonces del tiempo ordinario y de los otros tiempos de Cuaresma y Adviento. Entonces, este año es el Evangelio según San Mateo. Entonces, tal vez por eso la recurrencia en las liturgias del Evangelio de Mateo, porque estamos en el año de Mateo. Entonces, por esta razón, puede ver usted, hermana Gloria, que se recurra constantemente a la literatura mateana, porque estamos profundizando y también meditando sobre el Evangelio según San Mateo. Muy bien, ya dejo de compartir con ustedes estas diapositivas.
Muchísimas gracias a los hermanos que tuvieron la gentileza de hacer sus preguntas. Entonces, espero poder haber respondido y espero que les haya servido de mucho en estos días, en este momento. Bien, hermanos, ahora sí vamos a entrar en materia para seguir avanzando. De verdad que Dios no se deja ganar en generosidad. Dios es siempre bueno para con nosotros, siempre está allí. Aquí estoy buscando, ya la tengo. Entonces les voy a compartir la pantalla a partir de este momento para iniciar con el Evangelio según San Juan. Muy bien. Lo primero que quiero decir sobre San Juan es lo siguiente. El cuarto evangelio tiene un carácter peculiar en toda la obra. O sea que este evangelio, a diferencia de los sinópticos, Juan tiene un lenguaje inconfundible. Juan tiene un lenguaje particular. Hay muchos elementos presentes en esta literatura que no aparecen en los sinópticos. Por eso mi deseo de poder compartir con ustedes un espacio aparte sobre este evangelio. Este evangelio, como lo conocemos en la forma actual, consta de 21 capítulos. Tiene un agregado posterior que es una de las obras conclusivas, es un agregado en el capítulo 22, el epílogo, pero originalmente este capítulo 21, el capítulo 21 es un agregado, es un epílogo de lo que más adelante veremos. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco más en este estudio del Evangelio de Juan. ¿Quién escribe el cuarto Evangelio? Esa puede ser la primera pregunta que nosotros nos hagamos hoy. ¿Quién escribe el cuarto Evangelio? El autor es conocido por el mismo libro como el discípulo amado del Señor. Esta frase, el discípulo amado, aparece 3 veces en toda la obra. Aparece 3 veces en toda la obra. Este Juan era el hijo de Zebedeo, Juan el anciano, conocido por Apocalipsis. Este Juan es el discípulo del Señor, es el menor del grupo de los discípulos del Señor. El propósito de este libro lo vemos en Juan 20:31, para que ustedes crean en Jesús, es el Cristo, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, lo que vamos a ver constantemente es la presencia del discípulo amado del Señor que está acá. Ahora bien, hasta ahora hemos hablado del Evangelio de Juan o de la comunidad juánica. Esta manera de llamar al cuarto Evangelio nace en la segunda mitad del siglo II. ¿Y cuál es el valor histórico de esta tradición? Tenemos que tener claro lo siguiente. Juan es el discípulo del Señor, es conocido como el discípulo amado. El evangelista es un judío helenista con una gran sensibilidad. Juan escribe su libro a las comunidades griegas
y por eso el estilo helenista presente en este cuarto evangelio. Y cuando Juan escribe a esta comunidad o a estas comunidades, se tiene que presentar no solo como el discípulo amado, sino también como el discípulo del Señor. Vemos que en Juan hay una conexión profunda con el Señor. ¿Por qué los demás no se llaman discípulos del Señor o discípulos amados? En Juan está muy presente. Juan tiene algo distinto, algo característico. Hay una cercanía, una aproximación al Señor muy profunda, muy completa. Y por eso Juan tiene una gran sensibilidad. Juan escribe este evangelio en griego, pero con mentalidad hebrea. El tiempo de origen, que esto es muy importante, nos estamos refiriendo al tiempo en que el texto ya ha alcanzado su definición literaria. Sabemos que, como todos los libros de la Biblia, y Juan no es la excepción, se han ido componiendo en los primeros siglos de nuestro tiempo para llegar a su redacción final. Es importante tener una visión global de la historia y su evolución. Yo siempre les digo a quienes estudian Biblia conmigo que nosotros, antes de leer un libro, debemos siempre ubicarnos en su contexto histórico y literario, porque es muy importante saber el contexto histórico, los hechos que acontecían en ese momento en que se escribió, y también los destinatarios, quienes recibían el mensaje. Ejemplo, el Evangelio de Marcos es el más antiguo, sobre el año 65 después de Cristo. Lucas y Mateo nacen entre el 80 y el 90 después de Cristo. Pero el Evangelio de Juan tenemos indicios de finales del siglo I, específicamente en la última década de este primer siglo, sobre el año 90 después de Cristo. Lo que les decía, no podemos leer a San Juan si no conocemos un poco sobre el contexto cultural, o sea, la cultura del momento, a lo que se enfrentaba el autor. Y de eso hay mucho en esta obra. Juan tiene que enfrentarse a los gnósticos. ¿Y en qué consistía la gnosis o la genopsis? Lo primero, la acumulación sincrética de elementos religiosos que entró en contacto con el cristianismo del siglo I. Su principio fundamental es dualista. ¿Qué significa esto? Bueno, que diferían del cristianismo, no era Dios el fin de la perfección gnóstica, sino el hombre. Entonces, casi que colocaban al hombre como Dios. Ahí vemos una imagen que hace referencia a la torre de Babel, cuando aquellos quisieron construirse una torre para llegar al cielo y alcanzar a Dios e igualarse a Dios. El gnosticismo, que también está muy presente en nuestra actualidad, hay mucho dualismo, es decir, que no hay una realidad concreta, que no hay algo específico, sino que algo puede ser como también no lo puede ser. Entonces, caer en ese relativismo es una tentación que todos tenemos. O sea, esto difiere totalmente del pensamiento cristiano, porque el fin nuestro no somos nosotros mismos, sino Dios. ¿Okay? Y la gnosis presentaba a Dios como el hombre perfecto, presentaba al hombre
como el superhombre, como el perfecto, y excluía completamente a Dios de su pensamiento. O sea, como que si Dios no existiese, o si Dios existiese, era superior, pero no en un sentido de potestad, sino en un sentido contrario. Muy bien. El contexto literario que se enfrenta también el autor, y que este libro hay mucho de ello, está sobre todo en que cada texto tiene una forma propia, que los evangelios representan también una forma literaria que pertenece al género evangelio. Aquí no tenemos que buscar otro género, como el de las cartas epistolar o como de los profetas proféticos. No, los evangelios pertenecen a un género propio, que es el de evangelios, que son las acciones de la vida de Jesús. Vida y obra de Jesús nos presentan los evangelios. El evangelio de Juan tiene su forma literaria propia. Los signos o milagros. El cuarto evangelio es conocido como el evangelio de los signos o de los milagros por parte de Jesús. Juan también es conocido por sus discursos. Hay tres grandes discursos por parte de Jesús presentes en este evangelio. Y también las discusiones. O sea, y aquí vemos en esta imagen el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, que lo encontramos en Juan 4:48. ¿Okay? Entonces, está muy presente, repito, los signos o milagros, los discursos y las discusiones. La estructura general, la forma actual que conocemos, el cuarto evangelio, consta de 21 capítulos. El último capítulo es un agregado. La forma original llega hasta las afirmaciones conclusivas de Juan 20, 30, 31. Está dividido en dos grandes partes que van del capítulo 1:12, el libro de los signos, y del capítulo 13:20, el libro de la gloria. Podemos decir que el evangelio de Juan está dividido en dos grandes libros, ¿ok? En dos grandes partes, que cada una de esas partes está dividida en secciones, como lo vamos a ver ahora. Las enseñanzas que nos deja Juan es muy importante que las tengamos presentes, y ya nos vamos introduciendo un poco más a este maravilloso evangelio. Vemos que en la introducción hay un prólogo con que inicia el evangelista su obra literaria. Inicia de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El prólogo da inicio a la gran obra de Juan. Nos podíamos preguntar, el verbo divino se hizo humano. Pareciera que Juan inicia como inicia Génesis. Si ustedes se van a Génesis 1, van a encontrar Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan nos quiere relatar los hechos desde el principio. O sea que Jesús, que es el verbo, que es el logos, que es la palabra, estaba junto a Dios desde el acto de la creación, junto también con el Espíritu. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vamos aquí a empezar a ver algunos elementos que llaman nuestra atención. El verbo, la palabra.
era la luz, pero la luz verdadera que alumbra el camino de todo hombre. Juan el Bautista da testimonio de él y grita diciendo: este es el que viene detrás de mí y será puesto de mí porque existía antes que yo. O sea que no solo Juan, tomando referencia del Antiguo Testamento, habla sobre la existencia eterna del Verbo, es decir, de Jesús, sino que Juan el Bautista da testimonio y Juan el Bautista habla de que Jesús existía antes que él. Nosotros acá podemos entrar en una confusión y pensar de que Jesús empieza a existir desde el momento de la encarnación, desde el momento en que entra en nuestro tiempo. Pero sabemos que en paralelo Jesús ha existido desde la eternidad, porque desde la eternidad estaba con el Padre. Jesús es totalmente empieza a vivir no en nuestro tiempo, sino desde mucho antes de nosotros. Por eso el testimonio que da Juan es verídico y también nos los confirman las escrituras, específicamente en el libro del Génesis. Vamos a ver un poco sobre la cristología del Evangelio de Juan. Juan va a dar 7 títulos a Jesús de Nazaret. 7 títulos que son bien importantes. Y nos va a presentar a Jesús de Nazaret completamente humano, pero nos va a presentar también como el rey mesiánico, el maestro de Israel, nos los va a presentar como el Hijo de Dios que morirá por los pecados. Y vamos a ver que esos títulos conocidos en Jesús, vamos a ver y que ya nosotros tenemos conocimiento de ellos. Jesús como el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Rabí, o sea, el Cordero de Dios cuando se encuentra con Juan el Bautista que lo señala, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Después lo presenta como el Hijo de Dios, como el Rabí en el encuentro con Nicodemo, como el Hijo del Hombre, el Rey de Israel, el Mesías, Jesús de Nazaret. Estos son los 7 títulos. Recordemos que en la literatura juánica el número 7 representa perfección y Jesús es la perfección y también la plenitud de toda la palabra. Y por eso aparece con 7 títulos representativos que nos indican que los tiempos mesiánicos se han hecho presentes. Nos indican y nos hablan de una plenitud dada en Jesucristo. Vamos a encontrarnos con las señales milagrosas. Decíamos que la primera parte del Evangelio según San Juan era conocido como el libro de los signos o de los milagros. Y nos vamos a encontrar con instituciones judías. Las bodas de Caná, que es un relato interesantísimo, que nos revelan a Jesús como aquel que venía a cuidar de su pueblo. En las bodas de Caná se nos presenta el primero de los signos de Jesús. Se nos presenta también a un Jesús que viene a darnos plenitud. En las bodas de Caná también podemos ver a ese Jesús que está entre nosotros, a ese Jesús que se hace uno como nosotros. Nos va a revelar su verdadera identidad, porque al convertir el agua en vino, empezamos a ver a Jesús como aquel que puede hacer posible lo que nosotros humanamente consideramos imposible.
Aquí lo más representativo van a ser los 120 galones convertidos en vino. ¿Ok? Vamos a ver una presencia importante de intercesión por parte de María, su madre. Jesús entra en un diálogo determinante cuando su madre le dice, ha faltado el vino. Y Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Jesús se está refiriendo a la hora en que va a ser glorificado por el Padre en el acontecimiento de la cruz. Pero María anticipa esa hora para que su Hijo se revele como verdadero Dios. Por eso es la primera señal milagrosa presente en San Juan. Y esto nos los va a reafirmar Isaías 26:6. El reino mesiánico revela la generosidad de Jesús. Después de las bodas de Caná, nos vamos a encontrar a Jesús en el templo, donde expulsa a los mercaderes que han convertido la casa de su padre en un lugar no de oración, sino en un lugar de vagabundería, de especulación. Por eso Jesús se va a presentar como el templo. Y el templo para el judío es recordar el lugar de unión entre el cielo y la tierra. Por eso Jesús dice, voy a destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está hablando de su templo, de que Él es el templo vivo de Dios. Está hablando también en este momento de su resurrección al 3er día. La muerte de Jesús es el lugar donde se une el cielo y la tierra. Seguimos avanzando y nos vamos a encontrar ahora, después de los primeros signos o del primer signo, del primer milagro de Jesús, nos vamos a encontrar con las controversias. El encuentro con Nicodemo, que es un encuentro maravilloso. En la noche tienen una larga conversación y luego llega Nicodemo a reconocer a Jesús como un rabí, como el enviado de Dios. Israel necesita más que un maestro con nueva información, necesita un nuevo corazón. Jesús viene a convertir los corazones, a cambiar la mentalidad que tenían antigua y a darla como nueva. Nadie puede experimentar el reino de Dios si no nace de nuevo. Por eso el discurso o el diálogo entre Nicodemo y Jesús es precisamente un diálogo profundo, una verdadera renovación espiritual. Jesús dice, el que quiera vivir para siempre tiene que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo se está refiriendo al bautismo, se está refiriendo a la vida nueva que es dada en Jesucristo. Nicodemo, obviamente, como judío practicante, no entendía las palabras de Jesús. Por eso Jesús no solo habla nuevamente del reino de Dios, sino que Él se hace el reino y Él se hace nuevo en todas las cosas. Después de ese encuentro, inicia lo que en Juan conocemos como el ministerio de Jesús a través del testimonio de Juan. Jesús viaja al norte, a Samaria. Allí se encuentra con una mujer samaritana, una mujer no judía. Recuerden esa disputa en el Evangelio de Juan está muy marcada de entre los samaritanos y los judíos. No se trataban, no se tenían cariño, no se tenían estima. Y Jesús se acerca a una mujer mientras sus discípulos van al pueblo a comprar algo para comer. Jesús se queda allí junto al pozo y viene a esta mujer que a la hora del mediodía iba a sacar agua del pozo. Pues bueno, esta mujer que va a hacer un proceso de conversión a través de un diálogo profundo con Jesús, Jesús le dice, dame de beber. O sea, Jesús
le pide a la mujer que le dé de beber y la mujer dice, ¿acaso tienes un recipiente? Porque no veo que tengas un recipiente. Y a partir de ese momento empieza a desarrollarse en este capítulo 4 un maravilloso diálogo de conversión profunda por parte de esta mujer. Jesús devela sus verdaderas intenciones y esta mujer queda al descubierto, pero al quedar al descubierto empieza un proceso de conversión total en su vida. Y Jesús le dice, tengo agua para dar que se convierte en una fuente que brota con vida eterna. Jesús le dice a esta mujer que Él le puede dar un agua que no se acaba, un agua que quita la verdadera sed. Esta agua del pozo es un agua que no quita la sed. Por eso Jesús aquí se convierte como la fuente del agua que da la vida. O sea que la sed no se aplaca con un vaso de agua, sino que hay que ir constantemente a la fuente. Entonces, en este diálogo maravilloso, Jesús hace que esta mujer pase de ser una no conocedora de Jesús a ser una evangelizadora y conocedora de su palabra, e invita también a sus hermanos samaritanos a convertirse porque este hombre le ha hablado al corazón y le ha hablado con una buena intención y no como la de otros hombres que se acercaban a esta mujer samaritana. Después nos vamos a encontrar 4 fiestas judías, el día de reposo. Vamos a encontrarnos con esta primera fiesta, con este primer precepto judío, el día de reposo. Jesús sana al paralítico y no solo eso, sino que llama a Dios Padre, lo que hace que los judíos se rasguen las vestiduras y en ese momento empiezan con el deseo de querer matarlo. ¿Okay? Y porque está haciéndose igual a Dios y por lo tanto está blasfemando. La segunda fiesta que nos encontramos es la Pascua, la multiplicación de los panes, que lo vamos a ver en el capítulo 6 como introducción. Jesús luego se presenta como el pan de vida, quien coma de este pan encontrará la vida eterna. Y de ahora en adelante los discípulos le dicen a Jesús, danos a comer de ese pan. ¿Ok? Jesús da de comer a 5,000 hombres y estos luego le buscan porque Jesús se convierte para ellos en el pan de vida. Esto es un discurso bastante fuerte porque aquí vemos que Jesús, después de ser ovacionado por 5,000 hombres, luego muchos de ellos, cuando Jesús pronuncia este discurso, se apartan completamente de él. Después se nos presenta a Jesús en el Evangelio como yo soy la luz del mundo, con la fiesta de los tabernáculos. Volvía a contar la historia de Israel por el desierto, que los guiaba por la columna de fuego. Eso es lo que significaba esta fiesta. Y les daba agua de la roca. Y ahora Jesús se presenta como el agua viva. Si alguno tenga sed, venga a mí y beba. O sea que podemos conectar este pasaje del Evangelio con el encuentro de la mujer samaritana. Jesús le dice a la mujer que le dé de beber porque Él le va a dar un agua que quita la sed. Y ahora se nos presenta como el agua viva, el agua que quita toda sed de Dios. Y luego la fiesta del Hanukkah, que es la rededicación del templo. Dios me ha apartado como el santo, dice Jesús. El Padre y yo somos uno. Empieza ese discurso de Jesús y de allí intentan nuevamente matarlo. Y luego culmina esta primera parte con la resurrección de Lázaro, que viene a ser como la cereza del pastel. Lázaro está enfermo gravemente. Jesús quiere ir a Jerusalén, lo que puede costarle la vida.
pero él sobre todas las cosas ama a su amigo Lázaro. Él va a resucitar a Lázaro de los muertos y le dice, levántate, sal fuera. Jesús, vemos el cariño y el aprecio que le tiene a Lázaro, que lo resucita de entre los muertos, también como un preludio de su propia resurrección. Escuchan que Jesús ha hecho este milagro, este acontecimiento ha llegado hasta los oídos de los sumos sacerdotes y que empiezan a conspirar para asesinarlo, no solo a él, sino también a Lázaro. Y para luego entrar en Jerusalén como el rey de Israel y ser rechazado por sus líderes. Y ahora aquí empezamos la segunda parte con las últimas palabras de Jesús presentes en el Evangelio de Juan, la hora de Jesús, la verdadera Pascua del Cordero de Dios, la última cena con sus discípulos, y en ese contexto sucede el lavatorio de los pies. Jesús toma la toalla y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Se pone la toalla al cinto, toma la jofaina, empieza a lavarle los pies a sus discípulos y esto empieza a tener un propósito importante en la vida de Jesús como símbolo. Lo primero que nos indica su revelación, su verdadera identidad, y esto nos llama a convertirnos. Jesús lava los pies a sus discípulos como un gesto de humildad, de sencillez, que sus discípulos también tienen que practicar y tienen que vivir como norma de vida del discípulo de Cristo. Y ya a partir de ese contexto de la última cena, el discurso de despedida se hace cada vez más presente. Discurso de oración y oración de Jesús. Jesús se irá para poder enviar el Espíritu Santo Consolador, este discurso del que hemos venido leyendo todos estos días en la misa diaria. El creer en Dios único significa creer en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús solo pueden vivir en el amor y unidos a Él. Y ya después Jesús va a cerrar este discurso diciendo, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. En el discurso de despedida, el Espíritu empodera a los seguidores de Jesús para llevar así a cabo la misión. Seguido, el acto de amor llevará luego a la misión. Jesús predice que Él ha vencido al mundo. Jesús se muestra como la vid verdadera, como el agua viva, como el pan de vida, como la puerta del redil de las ovejas. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. O sea que Jesús también nos dice que vamos a estar tristes, pero que luego vendrá una alegría que solo Él puede dar a nuestro corazón. Para culminar con la muerte y resurrección de Jesús. Jesús se declara como el yo soy. Vemos el arresto de Jesús en Juan, sometido a juicio. Y le pregunta a Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice, yo soy. Después le pregunta, ¿es cierto, eres rey de los judíos? Y dice, mi reino no es de este mundo. Estos valores se definen por el carácter de Dios personificado en la cruz. Jesús declara 7 veces nuevamente la palabra yo soy. Yo soy del griego eiweiui, que significa yo soy, el nombre del pacto de Dios que aparece en Éxodo 3:14, cuando Dios se revela a Moisés, y en Isaías 43:10. Jesús se presenta primero como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Estos son las 7 veces en que Jesús dice yo soy. Está develando su verdadera identidad. El yo soy. Por eso para los judíos es chocante escuchar que Jesús se proclame como el yo soy, porque está pronunciando el nombre impronunciable de Dios. Y aquí se está revelando verdaderamente Dios. Y luego le siguen 7 señales y signos. El agua y el vino, la sanidad de un niño enfermo, la sanidad de un hombre paralítico, la alimentación de los 5.000 hombres, la sanidad del hombre ciego, la resurrección de Lázaro. Me ha faltado una, no sé qué pasó, pero allí está. Vamos a ver. Y luego, ¿qué culminará? Y ahora sí. Aquí vemos las 7 señales. Aquí nos aparecen 6. El agua y el vino en las bodas de Caná. Luego de allí sana a un niño enfermo. Después sana al hombre paralítico. Da de comer a 5.000 hombres. Da la vista a un ciego y resucita a Lázaro. Estas primeras 6 señales nos van a llevar hacia la gran señal, que es la gran señal de la resurrección, donde luego de resucitar se aparece a las mujeres, se aparece a los discípulos y les dice, reciban al Espíritu Santo para que les comunique todo lo que mi Padre y yo deseamos en ustedes. Y decíamos al inicio que el Evangelio de Juan termina con un epílogo. Este epílogo vemos que los discípulos serán más efectivos cuando se dejen escuchar por la voz de Jesús. ¿Qué sucede en este epílogo? Después de que Jesús se había manifestado a sus discípulos a las orillas del mar de Tiberíades, se manifestó de otra manera. Estando los discípulos juntos, Jesús se les aparece después de una larga noche de pesca y les dice, voy a pescar, y ellos, nosotros también iremos contigo. Y Jesús estaba a la orilla y Jesús les pregunta, ¿no tienen nada que comer? Ellos le contestan, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron. Los discípulos, el discípulo a quien Jesús amaba, dijo entonces a Pedro, es el Señor. Allí reconocen a Jesús. Después de haber trabajado una noche en el mar buscando qué pescar, Jesús aquí está representado en esa barca, su iglesia, está representado sus discípulos, sus apóstoles, y esa pesca milagrosa que sucede nuevamente es la pesca de la salvación de los hijos e hijas de Dios. Y aquí vemos que comisiona a Pedro para que sea él el que apaciente a sus ovejas. Pedro y Juan están en contraste aquí al final del Evangelio, porque vemos que Pedro no le reconoce, es Juan que le reconoce, pero aquí vemos que el Evangelio de Juan quiere dejar claro que no es Juan quien va a llevar la guía de su iglesia, sino es Pedro quien va a llevar la guía de la iglesia de Cristo. Entonces, esto nos puede decir y nos puede indicar mucho a nosotros que el Señor ha querido fundar en Pedro, sucesor de su iglesia, fundador de su iglesia, por mandato divino, por mandato del propio Jesucristo. Y bueno, así como ya vimos estas diapositivas, este evangelio termina en el capítulo 21-24 diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús
se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Bien, hermanos, esto a grosso modo hemos podido conocer un poco más sobre la estructura general de este libro del Evangelio de Juan. Vemos que es una gran obra literaria que nos habla de símbolos salvíficos, como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, nos quiere decir que Jesús se nos presenta a través de estos signos para que nosotros entendamos mucho mejor el mensaje que el apóstol nos quiere dejar, ¿no? Sobre todo a las comunidades cristianas que en su momento no estaban todas tan unidas y que al final terminan uniéndose por el testimonio certero del apóstol, del discípulo amado. Por eso, quien lea el Evangelio de Juan debe sentirse como parte de la comunidad del discípulo amado. Nos debemos sentir nosotros también parte de esa comunidad que seguimos a Jesús y que le seguimos con cariño y que le seguimos con amor porque queremos servirle. Queremos que Él sea para nosotros ese pan de vida. Ahora, ¿cómo tú llamas a Jesús? ¿Cómo le llamas? Como el pan de vida, como la resurrección, como el buen pastor. Creo que estas imágenes tan puntuales y concretas nos pueden ayudar también a nosotros a comprender la densidad del mensaje en Juan. Sobre todo, hay algo que está muy presente y que tal vez yo no había mencionado en las diapositivas que presenté hace poco. Y es precisamente el tema de la hora. Jesús va a repetir constantemente en algunos pasajes del Evangelio de Juan que todavía no ha llegado mi hora, dicen las bodas de Caná. Y luego va a estar muy presente esa hora que nos está indicando la hora de la glorificación, la hora de la muerte en la cruz, donde Cristo derrama su sangre por amor a nosotros. Entonces, esa hora, no ha llegado mi hora, ya es la hora, ya estamos en la hora, es la hora de la vida, la hora de Jesús. Entonces, que este testimonio también nos sirva a nosotros para no solo entender, sino también abrirnos a la novedad de Dios y hacer todo de acuerdo al deseo de Dios. Entonces, hermanos, de verdad que hayamos podido entender un poco más sobre el Evangelio. Obviamente no lo íbamos a leer completo, pero que este esquema general les pueda ayudar a ustedes a profundizar un poco más y entender cómo está dividido este gran libro. Otro elemento presente que quisiera mencionarles es el tema del amor mutuo, que es constante en el Evangelio, y el odio del mundo. O sea, cuando Juan habla del mundo, es que el mundo los rechazará, es que el mundo los apartará, es que el mundo no los recibirá. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, Juan no es que está en contra del mundo, de la creación. Está hablando del mundo como mundanidad, como aquello que no agrada a Dios, como aquello que es contrario al plan de Dios en nuestra vida. Y por eso la llamada de Jesús en Juan al amor mutuo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Permanezcan en mi amor. El Padre y yo somos uno. Y si el Padre y yo somos uno, y ustedes nos aman y cumplen mis mandamientos, el Padre y yo moraremos en ustedes. O sea que hay una promesa constante en el Evangelio, en esa expresión de dar la vida que viene del Padre manifestada en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos a Jesús como el buen pastor, podemos verle como aquel que es cercano a nosotros. Ese pasaje hermosísimo del buen pastor cuando dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen, y a cada una las llamo por su nombre.
O sea que ese Jesús en Juan es un Jesús cercano, es un Jesús que se hace uno con nosotros. Y nosotros acogemos su mensaje porque le entendemos, porque utiliza figuras e imágenes que nos ayudan a comprender el mensaje. Que es eso tal vez un poco la polémica cuando nos encontramos con algún pasaje de la Escritura, por ejemplo en el Antiguo Testamento o en Apocalipsis, que a veces podemos ver que no está tan claro el mensaje, pero Juan quiere que sus lectores se llenen de la presencia de Dios, porque no solo les quiere ubicar en la grandiosidad y en la majestad de Dios, sino que quiere darles a entender que este es el Dios de las promesas, que este es el Dios verdadero, Jesucristo, que ha venido a dar vida al mundo, que ha venido a apacentar a sus ovejas, que ha venido a darles plenitud. Por eso vemos que también del Evangelio de Juan brotan los sacramentos de la iglesia, el nacimiento del agua y del Espíritu. Vemos también a Jesús como el pan de vida, prefiguración de la Eucaristía, y así vamos a ir viendo en este pasaje el perdón de los pecados como el sacramento de la reconciliación. Del costado de Cristo sale agua y sangre, prefiguración de la Eucaristía. Pero bueno, en conclusión, hermanos, hay muchos elementos de los cuales pudiéramos ver todo un curso sobre Evangelio de Juan, pero la presencia viva del Padre, del Hijo y del Espíritu, Juan nos muestra en constante la imagen de la Trinidad, de un Padre que se revela en su Hijo y de un Espíritu que nos envía para que nos consuele y para que nunca nos sintamos solos. Así que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes. Pueden formular sus preguntas, enviarlas y serán contestadas la próxima semana, que ya nos avanzaremos un poco más con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos ponemos en presencia de Dios y que sea Él quien guíe y quien nos ilumine en esta noche. Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad y te pedimos que nos ayudes a ponerlos en obra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan todos una feliz y santa noche. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.